Y tiene la palabra Ana Manero. Bien, bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Jacobo Dopico, a Dani Nieto, a Luis Arroyo su invitación para participar en este evento y felicitarles porque yo creo que está siendo un evento de nivel extraordinario, aunque ahora yo tengo un problema porque después de toda la jornada, ¿de qué puedo hablar yo? Bueno, voy a intentar hablar de algo relacionado con el derecho internacional y el delito de ecocidio. Para ello, me gustaría que aludiéramos a algunas de las cuestiones previas que se han comentado a lo largo del día de hoy. Yo quiero basar mi intervención en varias premisas. En primer lugar, el status quo normativo que tenemos hoy en día es incapaz de hacer frente a los retos que plantea la crisis climática. En eso creo que estamos todos de acuerdo. El marco actual, por lo tanto, no es un marco válido para afrontar los retos que tenemos. En segundo lugar, desde el derecho internacional del medio ambiente se está planteando una cuestión de forma reiterativa, que es cómo hacer efectiva la responsabilidad por la actuación de las empresas transnacionales que afectan al medio ambiente. Desde esta perspectiva yo creo que nuevamente el marco normativo que tenemos actualmente en relación a la regulación internacional de la labor de las empresas transnacionales no se ajusta a los retos que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos un marco de ley de data, de soft law, al que ha aludido muy bien Adán esta mañana y no me voy a detener en él, y tenemos retos del referenda de hard law que parece que no tienen un camino fácil por lo que respecta a su posible adopción. No voy a entrar en el marco de soft law. Como sabemos, el marco de soft law se va a basar en el Global Compact y en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y el marco de hard law, que como digo es un marco de ley referenda, nos lleva hacia un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. ¿Qué recorrido tiene esta propuesta? Pues parece que no lo tiene fácil. Hacer efectiva la responsabilidad, la Convención Internacional contra el Ecocidio y hacer un pacto mundial sobre el medio ambiente, del que también nos ha hablado esta mañana Laurent Fabius. No voy a centrarme en esto porque no quiero que Jacobo me presente ningún papel. Así que... ¿Todo saldrá? Bueno, una cuestión que sí que me parece interesante en relación a los principios rectores. Adán ha comentado esta mañana que los principios rectores se basan en las tres obligaciones. Proteger, los estados deben proteger los derechos humanos, las empresas transnacionales deben respetar los derechos humanos, la cuestión de prevenir, mitigar y remediar, el papel de la debida diligencia, que no está claro, y se deben garantizar mecanismos de remedio o de reparación para las víctimas. Ahora bien, aquí tenemos una grave laguna en los principios rectores, porque ¿a dónde pueden acudir las víctimas? ¿Cómo pueden reclamar que se haga efectiva esta responsabilidad? Se da libertad de elección a los Estados y esta libertad de elección de los Estados lleva a la impunidad en la práctica. La doctrina se ha planteado la ampliación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre personas jurídicas por graves delitos ambientales, pero como hemos visto no es fácil. Ya lo ha explicado de forma brillante Livia, la propuesta original, ¿no? El artículo 23, después, que fue una propuesta francesa para introducir esta cuestión, se opusieron muchas delegaciones y de hecho fue tal la oposición que en la conferencia de revisión del Estatuto de Kampala de 2010 ni siquiera se planteó la posibilidad de volver a abordar esta cuestión. Ello no ha impedido que el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos desde 2011 en Naciones Unidas supervise ese funcionamiento, pero no va a ejercer tareas de remedio, lo cual sigue siendo un problema muy grave y yo creo que hace que los principios rectores sean en la práctica un gigante con pies de barro. Al hard law, tres elementos: el Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos, la Convención Internacional contra el Ecocidio y el Pacto Mundial sobre Medio Ambiente. Bien, todos sabemos que en el año 2011 hubo una propuesta sumamente ideologizada también por los estados que la proponían, Ecuador, Sudáfrica, más Bolivia, Cuba y Venezuela, apoyados por la sociedad civil, para promover un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. De hecho, hubo una contrapropuesta el día siguiente, también presentada por algunos países en desarrollo, entre los que estaban Argentina y Ghana, en el que decían que el marco existente ya era suficiente, que era el marco establecido en los principios rectores, un marco de soft law. Ello no ha impedido que sí que se iniciara, que se creara el grupo intergubernamental abierto para afrontar la regulación de la vinculación entre empresas y derechos humanos. Ahora bien, hoy en día sigue habiendo una enorme polaridad en las posiciones de los Estados en relación a la viabilidad de este tratado. Y la viabilidad de este tratado, si finalmente tuviéramos tratado,
¿Qué viabilidad tendría la ratificación? Esto es, la aceptación por parte de los Estados. Estaríamos ante un nuevo convenio internacional sobre los trabajadores migrantes y sus familias. El convenio internacional sobre los trabajadores migrantes y sus familias es un convenio ambicioso, loable, pero que lamentablemente el hecho de que los países que se ven obligados por este tratado, estos los países a los que migran los trabajadores migrantes, no sean partes en el mismo, hacen que sea inefectivo, que no se cumpla. Un posible tratado sobre empresas y derechos humanos, en la forma en la que actualmente está redactado en la última versión, que es de este año de 2019, permitiría la aceptación, la ratificación, no ya la firma, la ratificación por parte de los Estados concernidos. Yo creo que es muy complicado porque yo ya pongo la mano en el fuego porque Estados Unidos no va a ratificar, eso no es fácil, no es difícil, ¿no?, poner la mano en el fuego por eso, pero me planteo si los Estados de la Unión Europea lo apoyarían. Yo creo que es difícil. Ahora bien, el planteamiento del convenio es interesante en relación a la cuestión que nos ocupa. ¿Por qué? Porque va a incluir los derechos medioambientales en la definición. Asimismo, establece obligaciones para los Estados para regular la actividad empresarial y para prevenir las violaciones tanto de derechos humanos y también de derechos ambientales. A las empresas les va a obligar a presentar informes periódicos y públicos sobre asuntos financieros y no financieros, y una cuestión muy interesante en este ámbito, que es el papel que van a jugar las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas se les va a reconocer en un tratado vinculante más allá del marco del 169 de la OIT, el derecho a la consulta previa e informada, lo cual es muy importante sobre todo por lo que respecta al papel que desempeñan las empresas extractivas, las industrias extractivas en América Central, por ejemplo. Asimismo, a las víctimas se les reconoce el acceso, derechos de acceso a información, remedios efectivos, y se va a crear un fondo fiduciario para las víctimas. Asimismo, se va a establecer la responsabilidad de los Estados, de las personas jurídicas y de las personas físicas, tanto a nivel civil como penal. Estos son los ilícitos a los que hace alusión, no me voy a detener en ellos. Por lo que respecta a la cuestión ambiental, la doctrina ha identificado dos ilícitos: los desalojos forzados y el desplazamiento forzado, sobre todo por construcción de grandes infraestructuras. Y la jurisdicción va a ser la jurisdicción doméstica, que esto plantea problemas a los cuales intentaré referirme más adelante. No tenemos una jurisdicción internacional. El Pacto Mundial sobre Medio Ambiente, pues es una propuesta que era muy interesante, para mí era una propuesta revolucionaria. ¿Por qué? Porque el derecho internacional del medio ambiente es un sector, probablemente como internacionalista, para mí lo es, el sector más atomizado por lo que respecta a la regulación del derecho internacional. No tenemos un tratado que afronte la protección internacional del medio ambiente de forma global, todo lo contrario, tenemos tenemos tratados que abordan la regulación, la protección de determinados sectores, que algunos de ellos son muy pequeños, ¿no? Y no se aborda la protección del medio ambiente como un bien jurídico como tal en el ámbito internacional. Esto lo pretendía solventar el Pacto Mundial por el Medio Ambiente, y asimismo reconocía el derecho al medio ambiente sano. Esto era muy importante, ¿por qué? Porque el derecho al desarrollo todavía no ha sido reconocido. La Agenda 2030, que va a partir de la sostenibilidad como un mecanismo relacional entre Estados, no va a reconocer la existencia de un derecho humano al desarrollo sostenible, cosa que ya ha empezado la doctrina a hacer. Por ejemplo, José Juste tiene un trabajo brillante en este ámbito, intentando reconocer, intentando justificar la existencia de un derecho humano al desarrollo sostenible. Pero el hecho de reconocer la existencia de un derecho al medio ambiente sano nos iba a permitir construir jurídicamente la posibilidad de proteger ese medio ambiente, vinculándolo con la realización de los derechos humanos, más allá de las tres iniciativas de ecologización de derechos que existen ya jurisprudencialmente y de las que ha trabajado Adán Nieto en un artículo brillante, si quieren saberlo. No obstante, el Pacto Mundial, como hemos visto esta mañana, a pesar de contar con un apoyo mayoritario en la comunidad internacional, 142 estados, tuvo 5 votos en contra, 7 abstenciones, y a pesar del apoyo que ha tenido, el balance final para mí es muy negativo. ¿Por qué? Porque se ha quedado en una declaración a ser adoptada en el 50 aniversario de la Conferencia de Estocolmo en el año 22, por lo que hemos perdido una oportunidad de oro de cara a su normatividad. El delito de ecocidio, bien, no voy a entrar en esto, los antecedentes normativos tampoco. En los años 70 tuvo una enorme repercusión, sobre todo en el contexto de la guerra de Vietnam. La labor de la CDI tampoco voy a hablar de ella, porque he hablado de ella de forma brillante, Lidia. Eso sí, me gustaría aludir a que desde el punto de vista de la codificación del derecho internacional continuamos
cerrándonos a la posibilidad de ampliar la protección del medio ambiente más allá de los conflictos armados. De hecho, el último informe de la Comisión de Derecho Internacional en el contexto de la codificación de daños del medio ambiente en relación con los conflictos armados no va a tener en cuenta el ecocidio, pero sí va a establecer la responsabilidad de las empresas en el marco de conflictos armados. Pero la responsabilidad únicamente de carácter civil, no va a contemplar la responsabilidad penal. Aquí tenemos el principio 9, responsabilidad del Estado, todo esto está en la página web de la CDI, la debida diligencia corporativa que debe ejercerse sobre las empresas y la responsabilidad civil corporativa. En ningún momento va a hablar de responsabilidad penal. La iniciativa de la sociedad civil del año 2010 de Polly Higgins es muy valiosa, no obstante yo creo que se nota que en el proyecto que tenemos hoy en nuestras manos ha sido cogido por penalistas y ha sido adaptado a una visión del derecho penal internacional, ¿no? Y que va a superar aquellas carencias, planteadas y criticadas a la propuesta de Polly Higgins, sobre todo por lo que respecta a la intencionalidad. La propuesta de Polly Higgins se basaba en la responsabilidad objetiva, únicamente objetiva, que iba a ser establecida la responsabilidad en virtud de la gravedad del daño duradero, generalizado y grave. Y es viable que el Estatuto del Tribunal Penal Internacional asuma esta posible enmienda. Yo creo que no. A pesar de que Vanuatu, que para Vanuatu por ejemplo, el incremento de la subida del nivel del mar es un problema existencial, corre el riesgo de desaparecer, ha manifestado su interés en liderar esta propuesta de enmienda. Yo creo que en una posible conferencia va a ser muy difícil recabar 2/3 de apoyo que serían necesarios para enmendarlo. Asimismo, hay estados que no son partes en el Estatuto del TPI y que son los estados principalmente afectados por esta posible reforma, como es Estados Unidos, Rusia, China, que son los estados más contaminantes, ¿no? Asimismo, ¿qué alternativas tenemos? ¿Crear una nueva corte? Yo no lo veo fácil, una Corte Internacional Medioambiental. Y tenemos el problema de la jurisdicción interna. En aquellos estados donde se ha tipificado el delito de ecocidio, como es el caso, por ejemplo, de Guatemala, ha sido frustrante cómo los tribunales internos han conocido de este ilícito. De hecho, el caso del río Pasión, en Guatemala, se llevó una empresa a las Cortes Domésticas de Guatemala, a una empresa que producía aceite de palma porque contaminaba el río. Y se inició un procedimiento, pero el procedimiento finalmente se archivó. La empresa sigue contaminando el río y el río sigue contaminado y se sigue perjudicando la labor de las comunidades indígenas que han sido desplazadas finalmente. Por lo tanto, ¿la jurisdicción doméstica es un ámbito adecuado? Yo lo pongo en duda. ¿Existe la posibilidad de enmendar el Estatuto del Tribunal Penal Internacional? Yo lo pongo en duda. ¿Es posible crear una nueva Corte Internacional? Yo también lo pongo en duda. Así que el panorama, bueno, pues nos ha deprimido Moreno, yo también los voy a deprimir. Y de todas formas, quiero concluir diciendo que es necesario, que tenemos un reto de enormes dimensiones. ¿Vamos a estar a la altura? Eso es lo que os planteo. Yo creo que no vamos a estar a la altura. Pero la esperanza, ¿cómo era de lo que ha dicho esta mañana? La esperanza es la hija de la alegría, ¿no? Al revés, la alegría es la hija de la esperanza. Pues vamos a intentar esperanzarnos y vamos a confiar en que en la COP25 se asuman compromisos ciertos por lo que respecta a las tareas de mitigación y los juristas podamos seguir apoyando una mayor garantía de la protección del medio ambiente. Gracias. Quiero dar las gracias muy especialmente a las dos ponentes por el esfuerzo de síntesis que no les ha hecho perder ni un ápice ni de información ni de brillantez. Han sido dos ponencias maravillosas.